el distinguido penalista Carlos Sánchez Gaete, perdón. Buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Ante todo, las preguntas enviadas a la Corte Constitucional configuran un referéndum más que una consulta popular. ¿Es así? Buenos días, Javier, y en efecto, se trata de una propuesta de enmienda. Todas las preguntas llevan esa vía, ¿no? Si usted ve las 8 preguntas al final, de cada una de ellas se propone que se produzca a través de una enmienda constitucional. Y ya varios especialistas que han transitado por este medio, distinguidos constitucionalistas como el doctor Tomaso, como el doctor Quintana, bueno, y demás. Algunas especialistas en la materia han explicado hasta la saciedad de esto que es conocido por todos quienes transitamos por el derecho. Para reformar la Constitución existe la consulta popular, existe el trámite de la enmienda constitucional y también existen las vías que han sido propuestas por el gobierno nacional. En este caso, la procedente es una enmienda, no es una consulta propiamente, sino es un proceso de reforma a través de la enmienda constitucional. ¿Qué tal, Carlos Luis? Te saluda Esteban Novoa. Espero que estés muy bien y gracias por estar con nosotros y por conceder esta entrevista. A ver, yo creo también que el hecho de que el presidente lo haya planteado como enmienda es un tema estratégico. ¿Por qué? Porque la Constitución le permite al presidente ir directo a la consulta si es enmienda, es decir, no pasar por la Asamblea Nacional, porque sabía o sabe, y todos sabemos, todo el Ecuador conoce que si el presidente envía una propuesta de reforma parcial de la Constitución, que es el otro mecanismo para reformar la Constitución, esa reforma tendría que pasar por la Asamblea y se le iban a dinamitar ni bien llegaba a la Asamblea. Es decir, el presidente metía el papelito por la ventanilla y por la otra ventanilla ya se lo estaban devolviendo a Fabián Pozo para que se lo lleve y le dicen, ¿sabe qué? Largo de aquí, señor, que no queremos tratar nada que usted traiga. Entonces, realmente lo que ha sucedido es que el equipo del gobierno ha un poco moldeado la reforma constitucional, los cambios constitucionales como enmienda para ir directo al pueblo, para consultar directamente al pueblo. Y en principio ha pedido a la Corte Constitucional un dictamen de procedimiento, es decir, todavía no le pide la calificación de las preguntas, sino que le ha dicho, señora Corte, porque aquí la Corte pues es Dios, ¿ya? Entonces casi que hasta el presidente tiene que persignarse antes de hablarle a la Corte. Femenino, entonces, claro, entonces le dice, señora Corte, pronúnciese usted respecto de si es que lo que estoy proponiendo cabe vía enmienda. Entonces, básicamente quería preguntarte a ti, ¿qué opinas respecto de que se hagan estas preguntas? Las primeras, ¿no? Las que tienen que ver con seguridad, por ejemplo, ¿qué opinas respecto de la extradición de ecuatorianos, si cabe vía enmienda o si la Corte va a interpretar que esto es regresivo de derechos porque implicaría alguna vulneración de los derechos al debido proceso o algo por el estilo, en donde tutela judicial efectiva, en donde todo ciudadano ecuatoriano tiene que ser juzgado por un juez determinado por la ley aquí, y que si es que se permite la extradición, estaría siendo juzgado, Ecuador estaría aceptando que un ecuatoriano sea juzgado en otro país. ¿Qué opinas al respecto de esta pregunta, básicamente, y luego continuamos con las otras? Sí, bueno, esto es muy interesante lo que planteas. Efectivamente, la reforma parcial a la Constitución, que es el mecanismo que implica una reforma a la Constitución desde la estructura del Estado y de las instituciones del Estado, no es lo mismo que una enmienda constitucional, que evidentemente procede sin la participación de la Asamblea Nacional. Eso es importante que lo tengan claros quienes nos escuchan. La reforma parcial a la Constitución solamente procede respecto de cambios a la estructura del Estado del ecuatoriano, y la enmienda constitucional procede respecto de reformas a la Constitución que no implican una transformación de la estructura del Estado. De ahí que no participa necesariamente la Asamblea Nacional, pero siempre va a haber el control de la Corte Constitucional. Entonces, me preguntas qué pienso yo que va a resolver la Corte Constitucional sobre la pregunta, específicamente la pregunta de la extradición. Yo creo que la Corte Constitucional no va a dar paso a esta pregunta en razón de que podría considerarse, como bien lo anticipas,
que se produciría una regresión de derechos. Ya hay antecedentes, ya hay precedentes, no en lo relativo específicamente a la extradición, pero sí en cuestiones menos gravosas, menos trascendentes, como por ejemplo el cambio en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que ya se ha pronunciado, y sobre este particular ya la Corte no ha dado paso vía enmienda, sino que establece que habría que pasarlo por una reforma parcial a la Constitución. Entonces, ¿qué opinas tú suponer, respecto? ¿Qué opinas tú? Perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, pero un poco para hacerlo un poquito más dinámico. ¿Qué opinas tú respecto de si es que extraditar a un ecuatoriano que tenga iniciado un proceso por crimen organizado? A ver, estamos hablando de crímenes atroces casi, ¿no? O sea, no estamos hablando de un robo a un carro, a un supermercado en Estados Unidos, por ejemplo. Estamos hablando de delitos de narcotráfico o algo por el estilo, de crimen organizado, terrorismo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué opinas tú respecto de si esto sería regresivo de derechos? ¿Qué opinas? Yo creería que no, porque en principio la única limitante que yo creería es que Ecuador no debería extraditar a sus nacionales si es que la legislación de destino, ¿ya? Si la legislación de destino no respeta los derechos constitucionales o al menos derechos del debido proceso. Como por ejemplo pues mandarlos a Irán, no sé, por poner un ejemplo, pero a Estados Unidos no debería haber problema. Colombia lo hace. Sí, eso es otra cosa, ¿no? Me habías pedido primero que diga lo que yo creo que va a ser la Corte Constitucional, y lo he dicho en razón de lo que ya ha resuelto antes en cuestiones similares de alguna manera. En lo personal, yo sí estoy de acuerdo con que se dé paso a la extradición de ecuatorianos hacia otros países cuando se cometan delitos atroces como la delincuencia organizada. Pero, ¿cuál sería el argumento con el que vamos a tener que debatir en el futuro? Si es que esta pregunta llega a pasar, vamos a tener que además discernir quienes vamos a votar. Es si este derecho que tenemos todos los ecuatorianos a ser juzgados en nuestra tierra es renunciable. Yo sé que desde la perspectiva de la sociedad, ver los derechos de un delincuente, pues obviamente no es algo popular, pero no nos olvidemos que pues cualquier persona puede llegar a estar o puede llegar a transitar por un proceso. De ahí que la exclusividad de que esta extradición se produzca como excepción en delitos relacionados con delincuencia organizada probablemente tenga sentido con la realidad actual. Yo quiero recordar algo. La ley es una herramienta humana creada por el ser humano para servir a la sociedad, para organizar a la sociedad. La sociedad evoluciona y las leyes deben evolucionar con la sociedad. Y quizás desde ese punto de vista y del bien superior, de que la sociedad está indefensa frente a un fenómeno como es la delincuencia organizada, que nuestra administración de justicia es insuficiente, que la administración de las cárceles es insuficiente, probablemente trasladar estos delitos, que además tienen una multiplicidad de lugares donde causan efectos, porque el de la delincuencia organizada se organiza desde Brasil, desde Europa, desde el mismo Estados Unidos. A través de la tecnología hoy en día se ordenan asesinatos, se comercializan narcotráficos, y evidentemente si es un problema transnacional, probablemente la solución también deba ser transnacional. Estamos con Carlos Luis Sánchez, que es penalista. Carlos Luis, gracias por venir a esta entrevista. Hubiéramos preferido que vengas como la última vez que viniste en persona, porque como dice Carlos Vera, la entrevista presencial es mucho más simpático. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene la famosa Corte Constitucional para hacer sus observaciones respecto a las preguntas? ¿Aceptar una o no aceptar otra? ¿O aceptar? Yo esperaría que acepte todas, porque a mí me hace mucha lógica lo que está preguntando el gobierno. Es decir, pregunta uno, señores, ¿quieren policía con militares para combatir? Pero claro que queremos solucionar el problema. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no debe ser nominador. Bueno, no sé qué hará si no lo dejan nominar, porque ya sería pues prácticamente quitarle su función principal. Yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno, esa es mi opinión personal.
Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene la Corte? ¿Y qué pasa si no se pronuncia en ese lapso? ¿Van todas las preguntas por default o hay algún otro mecanismo que impida que el presidente acuda a preguntarle al pueblo? Bueno, la Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse y honestamente se me escapa la consecuencia de no hacerlo, pero debo suponer que hay una consecuencia de que las preguntas pasan. Te digo, no los acompañé hoy, perdóname, y de pronto la dificultad un poco de comunicarse es esa, pero porque estoy a las puertas de una audiencia aquí en la Unidad Judicial de Florida Norte, desde donde estoy conversando con ustedes. Muy bien. Chévere. A ver, entonces, 20 días, ¿son plazo o término esos 20 días? Plazo. Ok. Si no pasa nada en 20 días, van las preguntas tal cual. Entiendo que sí. Le soy franco, no tengo el dato preciso. Ok, y desde el punto de vista político, ¿piensas tú que los enemigos del gobierno podrían utilizar esta consulta como para una valoración del gobierno? Es decir, vote no porque no queremos al gobierno y no vote sí porque queremos arreglar estos problemas. ¿Podría haber un uso político de la consulta para pretender reflejar un descontento contra el gobierno? Yo lo veo al revés, te soy sincero. Yo no creo que, más bien, los partidos políticos se van a desnudar cuando sigan protegiendo a la delincuencia organizada, sigan favoreciendo a estos factores que nos tienen sumidos en el completo caos como sociedad. Nadie con cerebro o nadie con responsabilidad social puede oponerse a estas preguntas. Creo que son necesarias, creo que más bien que son hasta insuficientes. Probablemente hubiéramos esperado algo más relativo a lo económico, algo más relativo a lo laboral, y parece por ahí que han insinuado que van a incluir otras preguntas. Pero aquí la clave para medir la popularidad del gobierno, yo creo que el error político desde el partido de gobierno, desde la función ejecutiva, es haberse demorado tanto en realizar esta consulta, que por cierto además era una propuesta de campaña. Sí, esperó mucho y probablemente el desgaste político lo lleva a un proceso electoral complicado, porque la gente podría votar a favor o en contra dependiendo de quién lidera este proyecto. Esperemos que no sea así. Tenemos el ejemplo de Chile. Chile hizo una propuesta mayoritaria hacia una reforma constitucional. Se armó una asamblea constituyente que fue un circo, como lo fue también en Ecuador, por cierto. Y se expidió una constitución que era una porquería, una novelería progresista como la que impera en el Ecuador, por cierto, donde se insertaban cosas que no tenían ningún sentido con la realidad y la conciencia y la educación de una sociedad como es la chilena. Y la sociedad chilena le dijo que no. Entonces, esperemos que en este caso, lo que yo veo en el país, quienes nos fallan principalmente son los políticos. Entonces, que no empiece esta pugna de poderes de la Corte Constitucional con la Asamblea a tratar de impedir un proceso. La consulta es un proceso que siempre es positivo. Ojalá pase pronto y ojalá la sociedad ecuatoriana tenga la madurez para votar por el interés de la sociedad y no por intereses políticos. Realmente los únicos que se benefician son los políticos, no nosotros. Ojalá. Carlos Luis, volviendo a lo que habías dicho respecto de que la Corte tiene 20 días para pronunciarse. A ver, es término. Estoy leyendo el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. No, tranquilo, simplemente es para un poco aclarar. Es término, son días laborables. Los abogados tenemos problemas a cada rato con los términos y plazos, porque algunas leyes dicen plazo, otras dicen término, entonces a cada rato tenemos que acudir al artículo específico. Pero a lo que voy aquí es que si bien le atinaste a los 20 días, quería recordar, ¿te acuerdas? La consulta popular convocada por Lenín Moreno en 2018, la Corte Constitucional se tomó más de 20 días, ¿ya? Y el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde dice: control constitucional del cuestionario, es decir, el cuestionario que se sometería a referéndum o a consulta popular. El último inciso dice: si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable.
esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan. Es decir, si es que después de 20 días no se pronuncia la Corte, se entiende que hay silencio administrativo positivo, como decimos los abogados, y se entiende que hay dictamen favorable. Por tanto, la Corte tiene que cumplir con este término, si no se convoca consulta, porque ya tenemos el precedente de Lenín Moreno, y de hecho en ese momento, ¿te acuerdas que los correístas se rasgaban las vestiduras porque tenían su mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, que luego de la consulta popular se iba a ir a la casa, en ese consejo que estaba Edwin Jarrín? Y había un precedente también en donde el correísmo convocó a consulta porque la Corte no se pronunció por un tema, me parece que de Esmeraldas, en donde había que elegir dónde pertenecía un cantón. Algo así, ese detalle no lo recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo, a lo que quiero ir es que con cada uno de estos asuntos que el devenir jurídico nos trae, el correísmo durante 10 años lo hizo. Inclusive, y traigo a colación la pregunta de las Fuerzas Armadas, que hoy en día se está, que el gobierno está preguntando como pregunta número 1, los correístas en el año 2015 propusieron exactamente esto, como enmienda constitucional, ojo, igualito que lo de ahora. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente, aquí va la enmienda, apoyar en la seguridad integral del Estado, es decir, apoyar en la seguridad interna. ¿Ya? ¿Qué opinas? Y perdón que haya hecho este preámbulo, ¿qué opinas respecto de la pregunta de las Fuerzas Armadas para apoyar a la seguridad interna del Estado? Bueno, primero te agradezco el aporte porque se me escapaba la base legal, pero sí, eran los 20 días, ha sido término y ya conocemos la consecuencia, ¿no? Que pasa por efecto de la omisión de la Corte Constitucional. Ya veremos si esto ocurre, cómo se ejecuta, quién lo ejecuta. En esta pugna de poderes todo se ve complicado. Esperemos que más bien se pronuncie. Yo creo que la Corte se va a pronunciar. Sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas, lo mismo. Las instituciones están al servicio de la sociedad y no al revés. Hoy en día vemos que la Policía Nacional no es suficiente para combatir a una delincuencia organizada que utiliza estrategias de guerrilla, que utiliza armamento de combate, armamento de asalto, municiones de asalto, técnicas de guerra. Entonces, sí, yo creo que es hora de al menos entrar en este debate de que las Fuerzas Armadas puedan, y además hay que tener en cuenta este otro factor. Las Fuerzas Armadas tienen una génesis en la defensa de la nación frente a amenazas externas, cuando en la historia de la sociedad pues era común que otros países, que otros estados invadan a los estados. Entonces, esto ya no ocurre tanto, ya casi no ocurre, eso es una realidad. También tenemos la defensa de las fronteras, que más bien también aparentemente las Fuerzas Armadas han sido insuficientes porque las drogas entran por las fronteras. En todo caso, yo creo que el fenómeno de la delincuencia organizada y de la delincuencia organizada transnacional supone una amenaza que proviene del extranjero. Y no lo digo de forma peyorativa, pero es un fenómeno estadístico indiscutible. La mayoría de los delincuentes que son capturados en el país provienen del extranjero. Y entonces, si es un problema que proviene del extranjero, que se organiza desde el extranjero, es una amenaza externa. Y las Fuerzas Armadas, de forma natural, tendrían que verse involucradas, pero no lo puede hacer de forma suficiente a través de estos incipientes estados de emergencia que se tienen que dictar cada cierto tiempo. Esa no es la forma, porque no se sienten cobijados por la ley. Yo creo que es hora de que el derecho mute, el derecho se transforme y evolucione hacia una integración de las Fuerzas Armadas. Y si tanto dicen que la formación de las Fuerzas Armadas es para una cosa y no para la otra, pues habrá que formarlos de otra forma. Porque no puede ser que ni la ley ni las instituciones no estén al servicio de la sociedad, sino para favorecer a la delincuencia. Eso no tiene ningún sentido. Muchísimas gracias. La opinión, el análisis del distinguido penalista Carlos Sánchez Gaete aquí en Radio Centro. Buen día, doctor. Gracias. Buen día a ustedes también. Bueno.